Son las 10 de la mañana con 43 minutos. Hay conmoción porque provocó esto un presunto ataque terrorista en Perú que terminó con la vida de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad. El gobierno atribuyó el hecho al grupo Sendero Luminoso. Queremos conocer más de este tema y para eso vamos a tomar contacto con el académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Estudios de Conflicto, Carlos Meléndez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, Frecia, ¿qué tal? Bien, lo que llama la atención es todo el contexto, ¿no? El próximo 6 de junio es la segunda vuelta en Perú, con un país dividido, pero que aparezca en este escenario, Carlos, Sendero Luminoso, que ahora se habla de columnas, ¿no? De este grupo que se supone ya se habría desaparecido en su fondo hace ya muchos años. Sí, bueno, Sendero Luminoso ha tenido una permanente actividad en la zona del Braem, que es un valle altoandino, zona de ceja de selva, le decimos en el Perú, zona cocalera. Se ha mantenido vigente, no con las magnitudes de antes, no como un partido político extrasistémico que era antes, sino más relacionado con el narcotráfico. Es una agrupación narcoterrorista hoy en día. Y en los últimos 20 años, para hablar de la caída desde el fujimorismo en adelante, el Sendero Luminoso ha tenido algunas operaciones, algunas acciones, normalmente atentados contra convoys militares o normalmente también atentados contra civiles, pero no en el número ni en la magnitud que hemos visto en los sucesos de este fin de semana. Creo que la lamentable novedad es que esto sucede a más de 10 personas, alrededor de 14, 16 personas civiles que han sido afectadas por esta intervención de Sendero Luminoso, que hoy en día es más una organización narcoterrorista que un partido político revolucionario. ¿Qué significado o significancia tiene esto con la candidatura de Keiko Fujimori de la derecha de Perú versus Pedro Castillo, que es el candidato del Partido Comunista? ¿Se ve reflejado en esto? Porque muchos aludían ayer cuando se conoció de este hecho a que fue el padre de Keiko Fujimori quien dio término, o ya simbólicamente, y con una puesta en escena que no se olvida por ahí por los años 2000, de Sendero Luminoso. Entonces, ¿esto tiene un significado en la historia de Perú previo a estas elecciones? Sin duda, uno de los logros que se le reconoce al gobierno autoritario de Alberto Fujimori fue precisamente haber debilitado militarmente a Sendero Luminoso. No se llegó a exterminarlos del todo, pero sí es una victoria, fue una victoria militar. Eso es algo de las cosas que se le reconoce al gobierno de Fujimori y algo que sus herederos políticos han tratado de reivindicar, incluyendo obviamente su hija. Precisamente el día domingo fue el debate técnico entre los grupos técnicos de ambos partidos políticos, y uno de los temas tratados fue precisamente, sin saber que esto estaba sucediendo mientras se hacía el debate, uno de los temas que salió es cómo terminar finalmente con la acción armada que todavía Sendero Luminoso tiene en el BRAE, en este valle. Ahora, en ese sentido, el fujimorismo puede reivindicar que todavía mantiene precisamente un interés en solucionar y terminar de resolver este problema de violencia que hay en el país. Pero por otro lado, y un dato no menor, es que este grupo remanente de Sendero Luminoso se hace llamar marxista-leninista, ¿okay? En los volantes, en los papeles que acompañan la sangrienta intervención armada de ayer, se hace referencia al carácter ideológico marxista-leninista de este grupo. Y no es un dato menor, porque el Partido Perú Libre, el partido del otro candidato, el candidato rival, que es Pedro Castillo, tiene dentro de sus fundamentos ideológicos el marxismo-leninismo. Y si bien es cierto, no integrados a una
estrategia violenta, pero sí mantienen y comparten los mismos principios ideológicos. Y yo creo que eso puede, obviamente, terminar desprestigiando al partido político del candidato Pedro Castillo. Eso, y para las elecciones que son dentro de poco, puede jugar a la inversa entonces, ¿no? Para Pedro Castillo en este caso. Pero ¿cómo juega con un país que está absolutamente polarizado además? Y Keiko Fujimori intenta una y otra vez volver y llegar a las papeletas y ahora a segunda vuelta incluso. Sí, estamos en un país dividido, un país polarizado, y hay que recordar algo, de la mayoría de peruanos nos sentimos perdedores con respecto al crecimiento económico de los últimos 30 años. El 55% de peruanos se consideran perdedores. Entonces, Keiko Fujimori representa el establishment político, representa la candidata que quiere mantener la Constitución del año 93, y por eso es que, y porque claro, ideológicamente, programáticamente está con las políticas de mercado. Quiere un Estado más inclusivo, un Estado de mayor penetración en el territorio, un Estado más eficiente, pero manteniendo las reglas de juego. Esa es su posición programática. En cambio, los peruanos que se sienten perdedores quieren más bien, que son la mayoría, quieren un cambio, aunque este cambio sea incierto, aunque este cambio sea radical, aunque este cambio sea desmontar el modelo económico. Para hacer una comparación con lo que está pasando aquí en Chile, lo que acá se logró canalizar a través de un estallido social, a un proceso constituyente, los peruanos lo quieren hacer a través de las urnas, votando por un outsider antisistema. Lo que sucede es que ese outsider antisistema puede ser desconocido, genera una incertidumbre que para los que se sienten perdedores pueden arriesgar. Pero si ese outsider desconocido termina de algún modo teniendo algún tipo de parentesco con el enemigo de la patria de los últimos años, que ha sido Sendero Luminoso, eso sí le puede jugar en contra a este candidato presidencial. Exacto, eso iba a ir precisamente a la violencia que irrumpe con recuerdos muy ingratos de casi 70.000 personas que dejó Sendero Luminoso en medio de distintos ataques. Entonces, en la violencia en medio de un país que claramente está polarizado políticamente, con una crisis social que se viene arrastrando también, no es el mejor amigo en este caso de Pedro Castillo, que representa este cambio para poder ganar en las urnas. Entonces aquí, Carlos, ¿cambia de nuevo el escenario político en Perú o se va a ir definiendo a medida en estas 2 semanas que quedan? Cambia nuevamente. Este es un elemento inesperado, un elemento que cambia las estrategias de los actores. Pedro Castillo va a tratar de distinguirse programáticamente, ideológicamente, de distanciarse de esa marca perversa y violenta que es Sendero Luminoso. Y el fujimorismo más bien va a tratar de reivindicar que fue justamente el partido político de Alberto Fujimori, la organización política de Alberto Fujimori, quien estuvo detrás de tratar de desaparecer del todo a los remanentes del terrorismo. Pero aquí hay un elemento adicional que yo quisiera remarcar para que no salga del horizonte, es que ambas candidaturas pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos, ¿no? Entonces, y en 2 meses que dura entre la primera y la segunda vuelta, tratar de conquistar el resto del electorado, por lo menos el 50+1, es bastante difícil. Y la manera que han utilizado algunas, sobre todo el grupo del fujimorismo para hacerlo, es a través de azuzar el miedo, de azuzar los temores con respecto al pasado, con respecto al terrorismo, con respecto a la hiperinflación de los 80s y cosas por el estilo. Eso era muy difuso, quedaba mucho en la memoria, en el pasado, de los ciudadanos, sobre todo de los mayores, no de los jóvenes, pero este hecho de este fin de semana puede volver a ser concreto uno de los temores más históricos que tenemos los peruanos, que fueron las 2 décadas de un terrorismo muy agresivo y en el peor momento de la historia reciente del Perú. Sí, cuando hay víctimas, además menores de edad, que es lo que han pedido, de hecho, de las familias, no politizar este hecho. Muchísimas gracias, Carlos, por hablar con CNN esta mañana. Un gusto, Frecia.